Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos Podcast, un podcast hecho por 4 amigos que hablamos sinceramente acerca de la vida cristiana. Estoy acá con Matías. ¿Todo bien, Mati? Todo bien, gracias a Dios. Bien, con Néstor y con Josu. ¿Qué me pueden decir de su semana, amigos? Bendecido y en victoria. Eso lo repetiste en el episodio anterior y si no, vayan a escuchar este episodio anterior. ¿Cómo va, Néstor? Bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno, me alegro mucho, amigos. Un nuevo día de grabar Bosquejos Podcast, lo estamos esperando durante toda la semana. Queríamos decir, antes de hablar acerca del tema de hoy, que si les gustan nuestros episodios, por gracia, puedan compartirlo y difundirlo en sus redes sociales y que nos sigas en Instagram y Facebook como Bosquejos Podcast, también en nuestras plataformas donde vamos a subir los episodios Spotify y Apple Podcast, entre otros. Bueno, en esta ocasión quisiéramos hacer un episodio especial hablando acerca del camino al matrimonio. El matrimonio es un gran paso de fe y obediencia, pero a la vez existen temores, ansiedades y ciertos aspectos que requieren de mucha sabiduría y diligencia para saber cómo lidiarlos. No estamos hablando exactamente acerca de qué tipo de vestidos debe usar tu esposa ni el tamaño del pastel. Que hoy quisiéramos hablar acerca de cuáles son los miedos más comunes de cara al matrimonio. ¿Qué opinan, amigos? Bueno, no sé, yo tengo que deshacerme de todas mis notas sobre repostería. Pero sí, hablando de los miedos comunes de cara al matrimonio, yo no recuerdo haber experimentado miedo cuando me casé, gracias a Dios, pero creo que uno de los temores más comunes en esta generación, y esto es algo que hemos hablado en episodios anteriores y que he podido hablar con muchas personas, es el miedo al compromiso o el miedo a estar fuera de la soberanía de Dios o de la voluntad de Dios. Es por eso que luego de que una pareja se compromete para casarse, muchas veces se pueden ver tentados a atrasar sin necesidad la boda o constantemente tienen idas y venidas con respecto al matrimonio. Esto es algo común en nuestros días, lamentablemente. Esto ocurre incluso en muchas parejas de cristianos fieles, porque tienen miedo de que una vez que se casen ya no hay vuelta atrás. ¿Y cómo sé si estoy en la voluntad de Dios? Y bueno, en ese caso, escucha el episodio anterior sobre la voluntad de Dios en la temporada pasada. Puedes conseguirlo en Spotify. Pero, en resumen, yo creo que vencemos ese temor cuando confiamos en Dios y caminamos con fe en Él, quien es soberano sobre nuestras vidas y ha prometido bendecirnos en los compromisos que asumamos dependiendo de su gracia y para su gloria. O sea, si estamos hablando, entiendo que estamos hablando de matrimonios entre creyentes, ya personas que ya están comprometidas, que ya se conocen, que ya la iglesia aprueba y que ahora están camino al matrimonio, están preparando los preparativos para cuando van a vivir juntos y la boda y todo lo demás. Si estás haciendo todas estas cosas que la Biblia te llama a hacer, ser diligente, hablar con tus pastores, que la Biblia, o mejor dicho, la vida cristiana requiere que hagamos, ¿no? Ser sabios, ser prudentes, buscar hacer la voluntad de Dios. Podemos tomar esa clase de riesgo y compromisos. Es algo lindo, es algo que honra a Dios. Vencemos esos miedos cuando confiamos en Él y entendemos que Dios realmente bendice cuando obedecemos a Él y caminamos por fe, y en especial cuando se trata de algo que Él instituyó, como es el matrimonio. Nosotros, en nuestra experiencia, Ustedes no tenían miedo. Sí, no, más vale que teníamos. Estábamos hablando sobre estas preguntas con mi esposa y creo Escuché que la temporada anterior, decías no, y entonces sí. bueno el cambio. Y creo que llegábamos a un acuerdo en un sentido de que tal vez el mayor miedo era el económico, y yo recalco eso porque gracias a Dios hay otros miedos un poco más profundos. Por ahí lo económico es como demasiado superficial, muy materialista, pero yo agradezco al Señor que ese fue el único espina ahí, pero que lo pudimos superar gracias a Dios y gracias a la ayuda de otros. Pero lo económico fue como que daba un poco de temor, porque yo justo había perdido el trabajo. Se casaron en pandemia. Claro, fue por la pandemia en realidad. Perdí el trabajo, se cerró, y ahí era un poco raro, un poco de extraño. Habíamos decidido casarnos cuando yo todavía tenía el trabajo, y cuando mi jefe me dice, che, vamos a cerrar acá la fábrica,
fue como, bueno, listo, ¿qué hago? Tengo que retroceder y se entremezcla mucho con esto de la voluntad de Dios que decía Josué. Uno quiere como empezar a interpretar si esto será que viene de Dios para decirme que no me case o qué, ¿viste? Entonces me preguntaba mucho eso de lo económico, del trabajo y Ivana me animó mucho a que sigamos el camino, a que nos casemos, pero a confiar en Dios, ¿viste? Entonces, bueno, sí. Tienes razón y decidí que Le dijo yo pago. tenía que confiar en Dios y bueno, gracias a Dios salió el trabajo, un trabajo muy lindo y pude ver eso, digamos, que los miedos que tenemos pueden ser muy, muy genuinos, muy sinceros, pero son infundados. Tenemos un Dios que provee todo para todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Entonces ese fue, tal vez lo económico fue un miedo. Y es uno de los más comunes. Sí, es muy común. Yo no vi el económico como un miedo, pero sí como un desafío. Porque, Claro. por ejemplo, te casaste en pandemia, pero Ari y yo nos casamos en Venezuela. Peor que una pandemia. Sí, tiene la pandemia del socialismo hace como 10 años, 20 años. Y fue un reto muy grande. Nos pasamos un año en el que la inflación era, creo que 1,5% al año. Las cosas nos cambiaban de precio a cada rato y pudimos ver la mano de Dios. Realmente ha sido increíble cómo Dios proveyó el trabajo en el tiempo preciso y empezamos bastante pequeño en nuestra boda. De hecho, la planificamos en cuestión de días prácticamente. Y pudimos ver la mano de Dios de una manera tan bondadosa y tan preciosa que realmente Dios es digno. Aprendimos ahí que Dios es digno de nuestra confianza. Dios es digno de nuestra oración, Dios es digno que dependamos de Él. Él prometió no abandonarnos y damos gloria a Dios por eso. Sí, en lo personal, por ahí uno de los miedos que tuve, como un temor, así como mencionaba Mati en un momento, era si realmente estaba preparado para asumir las responsabilidades que conlleva el matrimonio. Si yo estaba preparado para llevar adelante como hombre que debo ser en el matrimonio. Y de la misma forma, mi esposa. Entonces, por ahí charlábamos de que cómo va a ser, cómo es el rol de cada uno, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Voy a ser un buen esposo, una buena esposa? ¿Estoy listo para eso? Y la realidad es que no teníamos la respuesta. O sea, vemos lo mismo que en el tema económico. El Señor ha sido fiel en ir moldeándonos, en ir preparándonos y es un miedo que muchas veces, si bien puede tener cierta lógica, porque creo que cuando uno tiene un miedo, la lógica está, o sea, no lo tenés al miedo porque sí. Y es bueno buscar en ese caso, en nuestro caso buscamos algún consejero, alguien que pueda acompañarnos en el proceso y de nuevo entra el tema de lo que decías recién sobre la voluntad de Dios. Uno se plantea muchas cosas, será la voluntad de Dios que espere un poco más, que me prepare, que tenga otra preparación. Bueno, parte del buscar consejos también, entonces creo que es otro miedo que puede surgir en el camino. Muchas gracias, chicos, por sus respuestas. Recién Néstor mencionaba de que había hecho un poco de consejería, famosa consejería prematrimonial. ¿Cómo se han preparado ustedes camino al matrimonio? ¿Ha habido algún tipo de literatura que les haya sido de ayuda también, algún matrimonio en especial? Durante nuestro noviazgo, Ari y yo hablábamos mucho y leíamos mucho y llorábamos mucho. Y esto nos formó bastante y creo que durante ese tiempo se sembraron muchas convicciones en nuestras vidas que han sido de mucho sostén para nuestro matrimonio. Algo que Ari y yo decidimos en el comienzo es leer un libro sobre matrimonio, un libro sobre teología. Un libro sobre matrimonio, un libro sobre teología. Y tuvimos esa rutina por todo lo que duró nuestro noviazgo, incluso después del matrimonio. Los primeros meses hacíamos eso porque entendíamos dos cosas. Primero, que dependíamos de su gracia y veíamos que el matrimonio depende mucho de la teología que tengamos, de lo que pensemos sobre Dios, de lo que confiemos en Él, de lo que creamos acerca de Él. Porque lo que pensamos sobre Dios es lo que va a afectar todas nuestras vidas, es lo que afecta nuestras decisiones, no es lo que afecta la forma en que vemos el mundo, lo que afecta la forma en que nos relacionamos con el otro. Eso ha sido bastante útil. Y con respecto al libro de matrimonio,
los dos mejores que leímos fueron Cuando pecadores dicen acepto, Amén. de David Harvey. Dios. Es buenísimo, está en español. No vamos a decir la editorial porque no es nuestro sponsor. Pero, Si querés. Sí, y Preparándonos para el matrimonio de John Piper es uno cortico, está en PDF gratis y legal, totalmente legal. Lo tradujo Soldados de Jesucristo, lo puedes conseguir en la página web de ellos. Es muy útil, ese nos sirvió bastante. Es más como una guía, ¿no? Los primeros capítulos tienen una guía de un montón de preguntas para hacerte antes de casarte. Sí. Está súper genial, nos sirvió bastante. Creo que esos fueron dos de los mejores recursos. Y con respecto a consejería, nuestra iglesia era muy pequeña y no había un espacio ni esta infraestructura que una consejería formal requiere, pero para la gracia de Dios tuvimos mucho el apoyo de los hermanos y fue lindo. Recuerdo que mi despedida de soltero fue yo con un amigo y dos pastores. Estuvimos hablando una tarde y me dieron consejos que no los recuerdo bien, pero que en su momento me fueron muy útiles. Bueno, no, en mi caso, como mencionaba recién, sí, tuvimos un tiempo de consejería. La verdad que en eso el Señor nos bendijo en la iglesia en la que estamos con personas que han dispuesto de su tiempo, y lo tuvimos mucho tiempo antes de casarnos. También leímos algunos libros, compartimos diferentes materiales, pero ha sido de mucha bendición poder compartir con un matrimonio maduro en la fe y también con varios años de casados. Creo que quienes nos discipularon estaban cumpliendo los 25 años de casados. Y realmente una de las cosas que pude ver fue que ellos trataron de dar todo en un tiempo donde ellos no lo tuvieron. Cuando ellos se casaron no tuvieron ese tiempo. Entonces fue muy lindo poder escuchar sus experiencias, poder también escuchar sus consejos, y cómo el Señor realmente en su gracia es el que los ha sostenido. Y eso nos transmitieron todo a nosotros. Entonces pudimos plantearles también dudas, temores. Y ellos, a veces es gracioso porque en la consejería les decís, che, tengo miedo. Y se mira como diciendo, bueno, ya te vas a dar cuenta que va a ser una pavada y te vas a reír de esto. Entonces el tiempo en consejería ha sido un tiempo muy lindo. Y como decía antes, ayudó mucho a pulir ciertos temores. Los libros que recomendaste, estoy totalmente de acuerdo, han sido libros de mucha bendición para nosotros también. Así que sí. Nosotros con Ivana empezamos a leer algunos libros juntos cuando estábamos de novio. Leímos Soltero por ahora. Nos reímos ahora de la elección que tomamos, porque no es un libro exactamente para consejería matrimonial. Y aunque aborda el tema del noviazgo, no es exactamente acerca del noviazgo. Sobre la soltería. En parte, y no es exactamente acerca de la soltería. Es un poco extraño, tiene dos partes, pero es un buen libro. Soltero por ahora es un buen libro para leer más que nada solo, pero no sé, nos resultó interesante y como que nos permitió hablar y conversar de ciertos temas de la soltería en pareja. Es un poco raro, pero fue lindo. Y luego también pudimos tener la oportunidad de hacer consejería con matrimonio, a cual queremos mucho. Y lo lindo que, no sé, entiendo que te ha pasado a vos también, es hacer consejería con gente que ya es tu amiga, ¿me entendés? Son matrimonios más grandes y tienen cierto recorrido que le permite enseñarte, pero lo que prima ahí es la relación de amistad, y es lindo ese ambiente. Que te enseña a alguien en el cual tienes mucha confianza y la confianza de poder reírnos y de hablar de ciertos temas que no hablarías si todo el vínculo fuese demasiado formal. Y fue muy lindo. Y eso surgen anécdotas que no tampoco se les contarías a cualquiera. Claro, exactamente. Y leímos el libro de José Lo Mercado, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí. Matrimonio que agrada a Dios. Algo así. Y nos sirvió como disparador. En realidad lo leíamos y a veces no lo leíamos, pero se juntaba. Sí, conversamos mucho. Sí, en nuestro caso con Mae también nos fue útil hacer consejería bíblica. Es algo que hemos disfrutado mucho, en especial también para las partes no tan lindas. Obviamente siempre te previenen de contarte en su experiencia, es como que ellos van
más avanzados en el camino de la fe van como adelante y te previenen de ciertos obstáculos o cosas que pueden pasar más adelante en el camino. Pero también en lo más inmediato es como que te confrontan en cuanto a tu corazón y acerca de los pecados que están haciendo. Siempre recomendamos el discipulado, la consejería, el buscar en tu pastor, en tus líderes, el no aislarte. Y de cara al matrimonio también ha sido fundamental para nosotros. En cuanto a los libros, ese de Dave Harvey que han mencionado, cuando los pecadores dicen acepto, ha sido muy bueno. Yo creí que dijiste por un momento cuando los pecadores dicen deserto. No. Cuando los pecadores dicen acepto, ha sido un libro muy bueno y hemos tenido la gracia del Señor de leerlo en los primeros meses de casado. Por lo tanto estaba bueno. Antes de casarnos leímos Pacto Matrimonial de John Piper, un libro como más teológico, por decir, acerca de una buena teología del matrimonio en sí, y eso estuvo muy bueno porque leímos como más conceptos, y cuando los pecadores dicen acepto es un libro como más práctico del día a día, y que hay ciertas cosas del matrimonio que no lo vas a entender antes hasta que estés casado en esa dinámica que se da del día a día. Bien, siguiendo esto de que hablábamos acerca de los miedos y las ansiedades, también Josué mencionaba hace un momento el desafío que había significado el tema económico de cara al matrimonio. ¿Qué otros tipos de desafíos se han enfrentado y de qué manera Dios les ha sostenido? Algo con lo que tuvimos que lidiar Ari y yo fueron las expectativas que tenían nuestros familiares y la cultura en general sobre cómo debe ser una boda y qué debe tener y cómo debe ser la vida y qué es lo que tú necesitas para estar casado, para casarte. Muchas voces nos recomendaban posponer la boda hasta que la situación económica mejorara en Venezuela. Todavía estaríamos solteros. O posponer la boda hasta que hasta que pudiéramos tener algo más digno de Pinterest. Y tuviéramos todo resuelto y pudiéramos tener una mejor casa y todo como las personas creen que es lo que se necesita. Casarte en un país con la mayor inflación del mundo suena descabellado para mucha gente, y sin embargo, como mencionamos, Dios nos sostuvo, y en su provisión y en su cuidado pudimos ver su gracia, y tuvimos una boda en la que pudimos testificar de la suficiencia de Dios, y que de hecho resultó ser incluso un poquito más de lo que nosotros esperábamos. Me refiero a que incluso una semana antes de la boda nuestro plan no era ni siquiera dar comida, era solamente 15 invitados, máximo 20, tomar un brindis y ya, listo. Y el Señor proveyó de una manera increíble. Y recuerdo que cuando Ari y yo nos casamos y nos mudamos, fuimos a la casa que habíamos alquilado, un lugar súper pequeño. Nosotros ni siquiera teníamos heladera o nevera, vivíamos súper sencillo, y realmente fue un tiempo muy hermoso. A las personas les pareció una locura lo que nosotros hacíamos, o lo vieron muy extraño, pero hemos podido ver la mano de Dios y pudimos testificar de la suficiencia de Dios. Amén. Y de hecho varias personas allí en la boda, familiares, quedaron impactados por el Evangelio y se animaron a profundizar más, incluyendo familiares muy cercanos a nosotros, y damos muchas gracias a Dios por eso. Realmente creo que fue lindo ver cómo Dios nos sostuvo en medio de ese desafío. No necesitamos tener todo lo que el mundo cree que se necesita para casarnos. Somos llamados a caminar por fe, siendo responsables, por supuesto. Pero si ya tienes trabajo y que te permite comer, y ya tienes un lugar donde puedes alquilar y vivir, y ambos son creyentes y ambos se aman, y la iglesia está feliz por el compromiso, no necesitas seguir postergando tanto las cosas. Si vas a esperar un momento que sea perfecto, tal vez nunca te va a llegar. Porque, ¿qué ocurre? La tendencia que hay hoy en día es: bueno, voy a terminar los estudios y luego esto, y luego no, voy a terminar la maestría y luego el doctorado. O sea, siempre va a haber otras cosas que van a demandar nuestra atención. Claro. Y esas cosas pueden que no sean malas, pueden que sean cosas muy buenas. El auto, la casa. Sí, pero si estás comprometido, si ya estás de novio, si ambos ya pudieran casarse, aunque no puedan tener el estilo de vida que el mundo demande o que ustedes tal vez quisieran, ustedes ya pueden honrar a Dios con sus vidas. Sí. Y viendo que Él es suficiente, que Él realmente sustenta a su pueblo, que Él realmente nos tiene en sus manos,
que Él realmente nos cuida. Eso es bastante liberador. Nosotros no debemos sentirnos culpables por tener bodas diferentes a lo que el mundo espera que tengamos. Y es un testimonio grandísimo, impacta a muchas personas a nuestro alrededor también cuando ven esa oportunidad que Dios usa para sostener a sus hijos. Sí, nosotros con Ivana pensábamos en esta pregunta en el sentido de que el desafío que de cara al matrimonio era que iban a haber muchos cambios además del casamiento, que es un gran cambio de vida, ¿no? Sí. Pero se entremezclaba esto de un nuevo trabajo para mí, de estar en la etapa final de mi carrera y también el llamado misionero. Y luego muchas cosas se entremezclaban y no sabíamos exactamente cómo ser sabios en todos los aspectos y tomar las mejores decisiones, porque está la chance de irnos a vivir a otro lugar, y bueno, varios detalles así. Entonces no era simplemente que teníamos que enfrentar el desafío que ya de por sí es de convivir juntos, pero a la vez, mientras sucedían cambios en nosotros que tienen que ver con el llamado que tenemos, con un nuevo trabajo, era como, bueno, creo que ese era el mayor desafío: cómo ser sabio en todas las áreas y no dejar que ninguna área te consuma, y hablando específicamente del matrimonio, que ningún otro tema te consuma el tiempo para disfrutar del matrimonio, que para nosotros es algo totalmente nuevo. Llevamos 3 meses, ayer cumplimos 3 meses de casados. No lo puedes decir en tus primeros meses de casado. En mi primera... sí. Qué bueno, Matías. En lo personal con Mike, cuando nosotros decidimos comprometernos, en parte fue también para marcar ciertos límites que teníamos nosotros de cara a otras decisiones, con muchos cambios nuevos que se avecinaban también, como decía Matías. Nosotros teníamos el cambio de iglesia de Mike y toda una situación familiar de nuestras dos personas. Lo familiar a veces también puede ser un gran desafío para ustedes, y obviamente hay que confiar en todo, en la suficiencia del Señor. Yo recuerdo que cuando nos comprometimos decidíamos hacer un gran paso de fe y obediencia al Señor, y en ese momento yo no tenía trabajo, y lo que hacíamos era simplemente orar mucho con Mike, y al poco tiempo conseguí el trabajo. El Señor proveyó todo lo que... Y no les pasa, chicos, de que hay muchas veces que muchas personas les dicen: ustedes anímense a dar el paso, el Señor les va a proveer todo, el Señor les va a sostener. Y todos nos decían, hay muchísimas historias acerca de cómo el Señor le ha provisto a tal y tal y tal persona, pero cuando te toca a vos dar el paso es como difícil hasta que cerrar los ojos y decir: Señor, bueno, si es tu voluntad, acá estamos. Y el Señor siempre honra eso, ¿no? Eso es cierto, lo que tú mencionas. Muchas veces Dios usa las experiencias de otras personas para animarnos a dar pasos de fe y confiar en Él. Algo que a mí y a Ari nos animó bastante fue conocer el testimonio de pastores como John Piper, pero incluso otros creyentes más cercanos que se casaron incluso en peores condiciones. Se casaron en la Segunda Guerra Mundial, se casaron en también momentos de inflación, de crisis, de desempleo, de enfermedad. Realmente esos testimonios nos recordaron que nuestra boda no necesita ser, de nuevo, digna de Pinterest. Tampoco necesitamos tener todo resuelto. Somos llamados a caminar por fe, confiando en el Señor. Algo que nos ayudó muchísimo, en lo personal me ayudó bastante, fue Mateo 6. Dios cuida de las aves, Él cuidará de mí. Muchísimas gracias, amigos. La verdad es que el Señor, me encanta cómo el Señor ha obrado en la vida de todos ustedes. Y algo que veo también en patrones, que siempre todas estas experiencias giran en torno a la iglesia local, ¿no? De qué manera la iglesia, amigos o familiares los han acompañado en este proceso. Bueno, en mi caso, y quizás por ahí tocando un poquito de nuevo la pregunta anterior, algunas de los desafíos que enfrentaba quizás no eran desafíos externos como presiones de familiares y demás, sino eran más metas autoengañosas que yo me había puesto, como por ejemplo terminar la universidad, etcétera, un montón de cosas que necesitaba tener para poder casarme. Y la iglesia local, los amigos, los familiares, fueron fundamentales en el proceso de entender de que no necesitaba esperar a que todas esas cosas pasaran
o que todo lo que yo estaba esperando desde mi punto de vista era lo correcto. Si bien está bueno, como decía Josué y Matías recién, acerca de ser precavidos, de ser responsables, pero también está bueno desde que el punto de vista de la iglesia y de los amigos, que son personas que nos aman, que también quieren nuestro bien, nos puedan plantear desde otro punto de vista cómo ellos han experimentado la mano de Dios obrando en sus vidas, tanto algunos solteros como matrimonios, y que quizás Dios usa a una persona, a un amigo tuyo que está soltero para animarte a hacer algo que vos no te hubieras animado, para tomar una decisión que te parece muy arriesgada, pero realmente tu amigo está viendo que adelante, sos capaz, podés hacerlo. Entonces, la iglesia creo que es fundamental y siempre volvemos a lo mismo en todos los episodios, y algo que rescato mucho es que la iglesia es un medio de gracia que Dios nos ha dado y nos ayuda a ver en otros matrimonios, en otras situaciones económicas, en otras situaciones familiares, en otras situaciones, en el caso ahora lo tenemos a Josué, donde viene de un país, se casó con una inflación altísima y otras situaciones socioeconómicas en el país donde él estaba al momento que se casó, que nos terminan animando, alentando a cambiar también nuestra perspectiva y saber de que no somos perfectos y que podemos, el Señor es soberano y puede obrar en la situación que nosotros estemos viviendo y que nos parezca como muy difícil de sobrellevar o pasar. Algo que me encantó acerca de la boda reciente de Matías fue a toda la iglesia como básicamente participó muchos hermanos y uno podía ver a toda la iglesia allí felices por ustedes también y cómo han participado. ¿No, Mati? Sí, esa es una de las cosas que nos proponíamos con la boda. De alguna manera hacerlo laburar a todos. Sí, de alguna manera que todos estén involucrados y eso se valora. Y es que todos nos sentíamos parte de ustedes también. Y sí. En mi matrimonio también me pasó lo mismo. O sea, como que es la familia de la fe. Sí, durante la boda de Matías, yo quiero aclarar que yo no estaba llorando, entró un sucio en mi ojo. Yo, volviendo en la pregunta y aprovechando esto que estábamos hablando, la comunidad de la iglesia local es muy importante porque te forma como persona y guía un poco los miedos que tenés, las incertidumbres que tenés, las dudas que tenés, las guía. Y de una manera tan orgánica que obviamente es Dios el que está trabajando, pero en simples, y repito un poco lo que dice Néstor, pero por ahí una familia muy amiga nos invitaba a comer. Lo que ahí me decían, capaz que ellos no sabían qué miedo o qué desafío me enfrentaba yo por dentro, pero decían algo y yo decía por dentro, esto viene de Dios, me lo mandó Dios. O a veces simplemente me hacían una pregunta directa y no se trata de una consejería, no me hacían consejería ni por nada, pero había la relación y la confianza para decirme, che, ¿cómo vienen las cosas? Y uno simplemente decía algo y ellos tenían su propia experiencia para compartir. Y fueron una charla o dos charlas, pero ya fue suficiente. Y así varios hermanos, amigos. La verdad fue muy lindo. Y tratar de vivir esa última etapa entre amigos es muy sano también. Algo que definitivamente es muy peligroso es cada vez que se acerca, en todo momento del noviazgo, ¿no? Pero cuanto más cerca del matrimonio también. No aislarse, definitivamente no vivir la relación de noviazgo o de compromiso aislado, no solamente porque por el tema de la tentación sexual, sino porque no sabes cómo resolver los problemas, te desvía demasiado, las peleas son mucho más fáciles. No, aislarse no es una buena opción. Entonces, ¿cómo la iglesia ha ayudado? Y dándonos el ambiente en el cual conversar, tratar temas, vivir juntos. Y realmente es lindo vivir ese camino al matrimonio, ese últimos meses de compromiso, siempre rodeado de gente, ¿no? Como que te alienta, que ve expectativas en vos y que todo el tiempo te dice, hey, esperamos tu matrimonio. Eso fue muy lindo. Que a veces tiene hasta más emoción que uno. Sí. Le pone más garra que uno todo. Sí, totalmente. Sí. Algo que también importa mucho en la iglesia es que en la iglesia es donde somos formados en cuanto también nuestro pensamiento,
es donde se cultiva en nosotros la sana doctrina. Y de nuevo, esto es algo que Harvey resalta mucho en los primeros capítulos de su libro. Lo más importante en un matrimonio, en cierto sentido, hasta cierto punto se puede decir que es la teología. Sí. Porque es lo que va a moldear las decisiones, cómo van a pelear o se van a poner de acuerdo, qué van a decidir, cómo van a educar a los hijos. En ese sentido, la iglesia no solamente provee esta hábitat que menciona Matías, sino que también provee el lugar donde eres informado constantemente por la verdad que va a fortalecer tu fe y que te va a llevar a vivir para la gloria de Dios. Es donde nosotros recibimos alimento espiritual. Amén, amén. Siempre hacemos hincapié acerca de nuestra vida en comunidad con la iglesia y es una gran bendición de Dios que nos ha dado la familia de la fe, ¿no? Ahora, siempre en el momento del matrimonio, ya sea de cara a él o en la boda o más adelante, surgen anécdotas lindas o divertidas en este proceso que nos pueden contar acerca de cómo Dios mostraba su mano soberana en ustedes en estas situaciones. Wow, yo pudiera hablar un montón sobre eso, ¿no? Porque nuestra boda fue muy particular en el sentido de que fue planificada con mucha prontitud, porque Ari y yo decidimos de que nos hicimos novios de casarnos a tal fecha, tan pronto yo tuviera, o sea, el plan era que yo estaba estudiando y yo quería terminar mis estudios para poder tener un trabajo, pero yo me comprometí a hacerlo lo más rápido posible y realmente lo hice. O sea, una carrera que dura 5 años yo la hice en 3 años, casi 2 años y medio. Fue súper intensivo y Ari me estaba apoyando en todo ese tiempo. Tan pronto me gradué, le coloqué el anillo y empezamos a buscar el lugar donde vivir. Tan pronto tuviéramos el lugar, sabíamos dónde nos casábamos. Porque en Venezuela es muy difícil, bueno, en aquel entonces no sé cómo es ahora exactamente, pero en aquel entonces era muy difícil alquilar a parejas. Porque están las políticas socialistas y te pueden ocupar la casa o expropiarla, lo que sea. Entonces, eso fue un reto grandísimo. Nosotros, lo recuerdo bien, fue el 5 de julio del 2016. Ese día nosotros recorrimos un montón de lugares en nuestra ciudad buscando dónde vivir. Caminamos por barrios y lugares buscando donde hubiera un anuncio de alquiler y preguntábamos allí y siempre recibíamos respuestas negativas, no, aquí no parejas. Luego nos fuimos a varios pueblos alrededor de la ciudad, decimos no, en la ciudad no, vamos a pueblos alrededor, fuimos a varios, caminamos un montón. Ese día fue muy agotador, súper frustrante. Terminamos el día, nos fuimos cada uno a su casa. Yo llegué súper frustrado y me pongo a orar y oro, Señor, provee. O sea, gracias a Dios tenemos el trabajo, gracias a Dios ya tenemos esto que era tan importante, ¿no? Para poder trabajar. Necesitamos un lugar para tan pronto lo tengamos, nos queremos casar pronto. Termino de orar, me voy a la compu a trabajar porque trabajaba como community manager y dirigiendo algunas cosas para una campaña de marketing y reviso mi Facebook y veo el anuncio de alguien que está alquilando un apartamento. Yo seguí un grupo de anuncios en mi ciudad y no sé por qué, pero yo sentí algo está pasando, no sé. Tal vez mi pentecostal interior lo sintió, bueno, sí, pero yo llamo y a la señora y me dice, mira, lo quiero alquilar pronto, hoy es el día de entrevistas porque mañana decido a quién le vamos a alquilar el apartamento, vengan. Ella me dijo que no aceptaba parejas, pero yo igual me fui con Ari, porque Ari es mucho más adorable que yo. No, realmente fue, Ari como que estaba desanimada, vamos a ir, pero ya caminamos todo el día, bueno, igual fuimos a este lugar, un lugar súper pequeño, realmente es más pequeño que la sala donde estamos grabando esto. Teníamos comida, la cocina y el cuarto en la misma pieza, todo súper minimalista, para no decir súper pobre, pero y era súper económico, podíamos pagarlo. Fuimos allí al lugar, ni siquiera tenía gas, teníamos que después instalar bombonas de gas, no sé cómo le dicen acá en Argentina, garrafas de gas. Eso fue súper minimalista.
y habían cosas que hacer, pero bueno, llegamos al lugar, tuvimos la entrevista con la señora y congeniamos bien. Y al otro día nos llamó. Tan pronto nos llamó, pagamos el alquiler, empezamos a mudar algunas cosas y planificamos la boda rápido. Se hizo un poquito más largo de lo que esperábamos, pero realmente fue el 6 de julio y ya teníamos el lugar donde vivir. El 3 de septiembre nos estábamos casando. Esa fue la fecha que cogimos para que nuestra familia pudiera viajar, planificar eso con tiempo, algunos de nuestros familiares. Y entonces viene el detalle de eso que mencionamos. Lidiar con las presiones o las ideas que otros pueden tener sobre qué es la boda perfecta. Y literalmente una semana antes de la boda, nuestra boda iba a ser simplemente nosotros con el pastor casándonos, nuestros familiares más allegados y tomando un brindis y listo. Y sin embargo, en medio de todo eso, Dios proveyó un trabajito extra. Pudo salir esto. Otras personas, eso nunca lo voy a olvidar. Hermanos de la iglesia que estaban en una situación realmente pobre y difícil. Ellos no pudieron darnos regalos ni nada, pero estaban allí apoyando en todo. Y no pudieron darnos cosas que tal vez quisieran darnos, pero nos dieron un juego de vasos para la cocina o juego de cubiertos. Eso fue realmente mucha bendición. Y vimos la boda de una manera increíble. De hecho, nuestro plan no era tener luna de miel. Pues no teníamos dinero para eso. Y sin embargo, nos regalaron unos días en unas cabañas cerca de la ciudad, en las montañas. Y cuando llegamos a la cabaña, fue un poquito decepcionante al comienzo. Porque yo llego y abro la puerta del lugar y lo que veo son 2 camas individuales separadas. Y yo como que, esto no es romántico, esto no es matrimonial. Y yo digo, bueno, gloria a Dios, igual Dios nos bendijo la boda mucho más de lo que creíamos, o sea, de lo que esperábamos. Nosotros contratamos un fotógrafo 2 días antes. Fue súper así de rápido. El lugar, nos casamos en unas cabañas que tenía un amigo de mi papá, y nosotros fuimos al lugar y queríamos ver cuánto nos cobraba por el lugar, nos lo regaló. Fuimos a la gracia de Dios de una manera increíble. O sea, realmente puedo contar un montón de historias al respecto. Hasta el traje de Ari fue la mamá de Ari. Fue súper especial y todo lindo. Y bueno, cuando llego a la cabaña yo digo, bueno, Dios igual fue fiel y nos bendijo un montón. Y bueno, unimos las camas y pasamos la luna de miel y mientras pasamos estos días en la cabaña y en los pueblos. Y después yo llego y pregunto al encargado, no, ese mismo día, y pregunto al encargado de las cabañas que si eso era toda la cabaña, y él dice, no, ya va. Entonces me entra a la cabaña conmigo y me muestra la cabaña y me muestra que la cabaña tiene una habitación más grande atrás, que yo no había visto. La puerta yo la había ignorado por completo, no sabía que había una puerta ahí. Y abro la puerta y ahí se consigue una cama matrimonial que Ari y yo nos asombramos. La cama era súper grandísima, lujosa, mucho más de lo que nosotros esperábamos o sea, nosotros no esperábamos eso, para nada. El baño todo lindo, la cama estaba decorada con rosas, con flores, todo romántico. Y yo creo que eso fue una linda ilustración, ¿no? A veces creemos que Dios simplemente quiere darnos, a veces creemos que Dios quiere ayudarnos y darnos lo más básico, para que andemos bien y ya. O sea, Él nos da la cabaña más sencilla con las 2 camas separadas, porque bueno, Él es como que restrictivo en cuanto a su generosidad, pero Dios realmente nos da mucho más de lo que esperamos y lo que creemos a primera vista. Dios en nuestra boda y desde entonces nos ha dado mucho más de lo que esperábamos a primera vista. Nosotros esperábamos esa cabaña no tan agradable. Dios nos dio algo mucho mejor, y yo creo que eso ilustra todo nuestro matrimonio. Ha sido una bendición mucho más grande de lo que yo esperaba, de lo que yo imaginaba. Y por eso yo animo de nuevo, como mencionamos en su momento, a las personas que ya tienen todo para casarse. Y si lo estás haciendo confiando en el Señor, con otro creyente que ama al Señor y la iglesia está contenta por eso y tienes lo necesario, dale para adelante. De nuevo, tú no necesitas sentirte culpable por no tener la boda que otras personas esperan que tú tengas. Bueno, sí. Y Dios es fiel y Él va a sorprender. Él te va a sorprender. Tal vez no de la misma manera en que me sorprendió a mí, pero su gracia es mayor
de todos nuestros pecados, y Él sabe lo que hace, y Él sabe por qué lo hace. De nuevo, yo siempre vuelvo a Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con todas las cosas? Si hubiese una situación mejor para ti, decía Spurgeon, Dios ya te hubiese puesto allí. Claro. Y creo que eso nos sostuvo muchísimo en el matrimonio y en la boda. Muchísimas gracias, Josu, por tu historia. La verdad que es algo hermoso de ver cómo el Señor te ha sostenido. En mi caso particular me había pasado algo parecido. A veces no sé si les pasa que como que uno viene viendo todas estas bendiciones de parte de Dios a diario, es como que no caes en cuenta o no te detenés a pensar en cuánto el Señor te ha guiado por este camino y cómo has empezado, cómo Él te ha ido llevando, cómo Él ha ido proveyendo tantas cosas. Estás acelerado pensando en 1000 cosas que no son importantes. Yo también estando en luna de miel en un lugar importante, recuerdo que en ese hotel había una persona que me quería vender como una noche de estadía en otra parte de un hotel como más elegante o algo así. Y bueno, nos llevó a pasear y mientras vos vas paseando ella te va tratando de venderte que vayas a esa parte del hotel que es más elegante, más vistosa, qué sé yo. Y nosotros con Mai le decíamos como que no podemos para eso, no podemos para lo otro. Y en un momento esta vendedora como que nos dice, ¿cómo hicieron para venir acá? Dice, y no, porque yo trabajo de esto y más de esto. ¿Y en qué momento compraron, digamos, su estadía acá? Y no, fue en tal y tal mes. Y dijo, claro, justo ese mes hubo una fluctuación de no sé qué cosa y ustedes ese día aprovecharon esa oportunidad. Y en definitiva la frase que usó la mujer, que impactó mucho en nuestras vidas, ella dijo, ¿se dan cuenta de que ustedes no podrían estar acá? Y eso a mí me impactó, porque en ese momento caí en cuenta, después de todo lo que había pasado, de cómo el Señor me había guiado. Yo no puedo estar acá si no fuera por mi Señor, por mi papá, porque el Señor quería. En ese momento es como que realmente empezó la luna de miel nuestra. Cuando empezamos a adorar y agradecer al Señor por cómo Él nos había guiado, cómo Él nos había traído, y lo que decía Josué, todo es por la gracia de Él, todo es un regalo, no nos merecemos nada, es una muestra más de la bondad del Señor que tiene para con sus hijos, esos pequeños mimos que tiene. Y bueno, agradecemos hasta acá, hermano, amado oyente, de que hayas estado con nosotros. Te queremos invitar que si este episodio ha sido de bendición para vos, lo puedas compartir en tus redes, y te esperamos para un próximo episodio de Bosquejos Podcast. Hasta la próxima.